Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas Democracia Bicentenaria, un trabajo lindo que les presentamos a ustedes gracias al Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, junto con un proyecto que tiene mucho de estar de ese lado con ustedes. Pónganle en me gusta, por favor, y pueden ir a todas nuestras redes sociales. Voto CR, siempre para ustedes, y les tengo el gusto hoy de presentar a don Cristian Rivera Paniagua. Hoy vamos a conversar con él sobre su perfil de vida, sobre cómo ha hecho para, de un pronto a otro, lanzarse a una candidatura presidencial. ¿Cómo está, don Cristian? Gracias por recibirnos aquí en su casa. Muchas gracias, Marlon. Para mí es un honor. Gracias por la oportunidad de compartir estos momentos junto a ustedes. Y correcto, Costa Rica es un país de oportunidades. Costa Rica es un país que permite que los sueños y faculta oportunidades para que los sueños se hagan realidad. Y es precisamente eso lo que genera una motivación para estar aquí. Un país, la democracia más antigua de América Latina. Celebremos esta fiesta democrática participando, integrándonos de forma activa para que veamos que todos tenemos la posibilidad de generar un aporte y además que se vuelva a humanizar este proceso y que volvamos a creer, Marlon. Qué hermoso, Cristian. Y usted es un fiel reflejo de eso, además. Atillo 2 lo ven hacer. Cuénteme un poco cómo era ese Cristian Rivera hace ya más de 40 años atrás. Sí, mi madre recibe la oportunidad, un apoyo por parte del Limbo y nos dan una casa en Atillo. Es una mujer muy luchadora. Crecemos en barrio y Atillo es ese lugar que se lleva en el corazón. Ahí vamos a mandarle un saludo a la gente de la barra. Es un lugar que nos ve crecer y que nos da una gran cantidad de enseñanzas. Había mucha libertad, éramos muchos chiquillos, había una generación que era impresionante, entonces había mucho juego, mucha dinámica, se compartía mucho entre los amigos de las diferentes alamedas. También vemos el impacto de la disciplina de nuestras madres y también esa rigurosidad de la mano del valor de la educación. Pero también había conflicto ahí, Cristian, en los Atillos. Siempre se caracterizó porque se encontraba de algún modo una gran cantidad de incidentes que provocaban que la gente considerara que algunas de esas zonas podrían llegar a ser peligrosas. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Sin embargo, sí, los desafíos están y siguen estando. De hecho, en aquel entonces el problema no eran las drogas de adicción que tenemos en este momento. O sea, en la esquina, que muchos de nosotros teníamos prohibido ir a la esquina de la Alameda, era donde se reunían las personas, estos usualmente eran muchachos jóvenes, nosotros los veíamos grandes, a inhalar cemento. Y cuando ya el cemento ya se les secaba, entonces hacían las bolitas y se las ponían en la nariz. Pero era interesante porque el nivel de agresividad que existía era mínimo. Yo recuerdo a Cachi, uno de estos drogadictos, que le ayudaba con las compras a las señoras cuando venían del súper o cuando venían de la feria del agricultor. Entonces era interesante y por supuesto que eso estaba, porque si nosotros somos conscientes, hubo un proceso de exclusión educativa. Entonces, y hay algo en lo cual yo insisto, que es uno de los elementos que a mí me motiva para dar este paso al frente con determinación, y es que cuando nosotros llegamos a Atillo, ninguna casa tenía ni verjas ni portones. Se da el fenómeno de la finalización del gobierno de Carazo, inicia el gobierno de Monge, se da la exclusión del sistema educativo de esa generación y comienzan los problemas de delincuencia. Y todo Costa Rica se llenó, y lo puedo decir yo en ese momento con Atillo, se llenó de verjas y portones, como una medida para generar protección. Y nos encerramos. Entonces, y de la mano de lo que estamos hablando, que el COVID-19 y el quédate en casa, no es del 6 de marzo, tenemos más de 30 años, Marlon, y eso lo vivimos nosotros en Atillo. ¿Cómo era la escuela de Cristian? ¿Era buen estudiante? Sí, siempre estuve muy concentrado en la parte académica. La escuela Atillo 2, eran dos pabellones, cuatro aulas de cada lado, una dirección y un cuerpo docente, unas maestras muy comprometidas y como muy visionarias, siempre estimulando a los muchachos, no solamente para que leyéramos, para que éramos un poco más. Y ahí recuerdo a la niña Irma Estela Acosta, que todavía tengo comunicación con ella, con la niña Delfina Porras Delgado, que está en Atenas. Siempre he sido muy hiperactivo, siempre he sido hiperactivo. Entonces, por un lado estaban las buenas calificaciones y por otro lado estaba problemas de la nota de conducta, porque el muchacho
era inquieto y hablaba mucho en clase. Entonces era ese contraste, porque por un lado estaba la excelencia académica que se mantuvo se ha mantenido a lo largo de toda la vida, pero por otro lado estaba el chancletazo después porque había... ¿Y el salto del cole? ¿Cómo fue? El colegio es un paso lógico. Pasamos de la Escuela Tillosa al Liceo Roberto Brenes Nessen y ahí comienzan a suceder eventos que marcan mi vida. Hay un punto de inflexión donde hay un profesor de ciencias, Noé Carvajal, quien reconoce el potencial de Cristian cuando entra al colegio. Y no sé si te acordás que había un programa de concursos intercolegiales que se llamaba Antorcha. Y yo, nomás entrando al colegio, entro de suplente de Alejandro Porras en ciencias. Entonces eso propone un universo muy diferente para ese muchacho, que está muy pequeñito, pero tiene exigencias que están por encima de las exigencias que tenían el resto de los compañeros. Entonces eso comienza a generar una ruta muy diferente. ¿Por qué razón? Porque hay honor, porque hay mérito, porque hay reconocimiento, pero hay disciplina. Pero además de eso, está la posibilidad de convertir en éxito lo que vos haces desde el punto de vista académico. Y eso es cuando yo entro al colegio. Y por ahí coincide con cierta rigurosidad que se da en el campo de la ciencia. Y recuerdo que en paz descanse a Vilma, mi profesora de biología, que despierta esa necesidad por ir un paso más allá. Ya ella descansa en paz, pero su compromiso con las ciencias fue impresionante. Por otra parte, estaba doña Ruth Astuda siempre luchando por mejorar la caligrafía y el muchacho se hace médico. Entonces imagínense el desafío para alguien que apostaba por la caligrafía. A mí me llama la atención porque parece que es un salto fácil, pero es muy complejo porque usted estaba viviendo una etapa donde tampoco las cosas eran, no sobraba en la casa. No. Todo era, digamos, una vida, digamos, del día a día. Lo digo porque sé que usted fue tutor casi de todas las ciencias, de física, de química, de biología, que en algún momento creo que se dedicó inclusive a una educación casi que formal, y eso le permitió también como tener una extra para poder salir adelante. El barrio daba muchas oportunidades que al mismo tiempo vos los veías como normales. Entonces había un grupo de muchachos que eran panaderos, entonces iba a comprar el pan y nosotros repartíamos el pan en la mañana. También estuvimos un tiempo porque había una señora en Atillo 5 que le decían la abuela, entonces nosotros íbamos y le comprábamos el periódico, entonces vendíamos el periódico. Entonces ahí comienza, había mucho que hacer. Es que a la gente no le calza un cirujano plástico, digamos. Sí. En esa Costa Rica urbana, pero llena también de vulnerabilidad. Sí, y eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros. No la historia de Cristian Rivera, porque la historia de Cristian Rivera en ese sentido, Marlon, es una más. Es tomar la valentía para contar la historia de dónde venimos. ¿Por qué razón? Porque esto que yo te comento, donde, sí, yo vendí periódicos porque se los comprábamos a la abuela. Estuve dentro del grupo de los muchachos que vendíamos pan, panadero por las diferentes alamedas. Y estuvo allí, también pasaba cuadernos. Entonces, era académicamente me iba muy bien, pero pasaba cuadernos. Le ayudaba porque era muy bueno. Entonces yo les ayudaba a pasar cuadernos. Pero además de eso, yo entro a trabajar en el Parque de Diversiones a los 13 años. Entonces también estás con los horarios, con las responsabilidades, pero te llegaba un sueldo de 200 colones el fin de semana en un sobrecito. Y eso era mágico. Eso era mágico porque en efecto vivíamos al día. Había un compromiso con la responsabilidad, había muchas dificultades en el barrio, pero nunca ningún chiquillo se fue a dormir con el estómago vacío, porque las mismas señoras estaban ahí apoyando el bienestar de los niños. Entonces sí, había dificultades, había carencias, pero definitivamente hiciste de vencer esos obstáculos y de salir adelante prácticamente la norma de tu vida. Era otra Costa Rica también, Cristian, porque digamos que no cualquier madre le permite ahora al hijo que se vaya a repartir periódicos porque también puede ser peligroso, ¿verdad? Uno. Y dos, tampoco a los 13 años, finales de los 80, ¿verdad? Que se vaya al parque de diversiones a trabajar. Estaban los permisos del patronato. Es que la zona, además, también, tampoco era así, la zona VIP. Y bueno, ahí hay un encuentro con un personaje importantísimo del parque de diversiones, ¿verdad? Sí. El Parque de Diversiones y la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños significa mucho para mí. No solamente porque recibe a un joven, a un muchachito de 13 años
y entrega prácticamente a un hombre de casi 20 años, casi listo para terminar la escuela de medicina. El agradecimiento con el Parque Nacional de Diversiones y con esa posibilidad de poder trabajar para generar recursos para pagar la universidad es algo que yo le agradeceré eternamente, no solamente al parque, no solamente a los compañeros, sino también a esas personas visionarias, al doctor Roberto Ortiz, cirujanazo de este país, que tuvieron la visión de ver en la diversión, en el esparcimiento, en la alegría y en las sonrisas, una unidad de negocio para poder nutrir económicamente al Hospital Nacional de Niños. Uno dice, qué muchacho más centrado, pues solamente estudiar, estudiar, estudiar. ¿Dónde estaba el amor en la vida de Cristian? ¿Cómo era que también se daba un tiempo de relax? Cuénteme esa parte de su vida. Vamos a ver, hay ciertas fortalezas en mi vida, Marlon, y hay otros campos donde por la naturaleza de lo que yo venía haciendo, digamos que habían espacios un poco más reducidos. Yo siempre he tenido un sentimiento afectivo muy marcado por las personas que me rodean. Y digamos, en el colegio tuve una novia que, por cierto, fue la forma como conocí a María Luisa Ávila, porque era prima de María Luisa Ávila. Después en la universidad. ¿Y no le escriben de vez en cuando, Cristian? De vez en cuando aparece un mensaje por ahí. Sí. De vez en cuando aparece un mensaje por ahí. Qué bonito, ¿eh? ¿Sabe qué estaba pensando? Una curiosidad. Digo, un compañero de escuela, algún compañero del cole que haya sido una persona muy cercana, Sí. porque las relaciones también tienen una caducidad. De repente ahora con esto del Facebook y todo, no regresaron muchas personas y ahora más bien te admiran y te ven de una manera... Esto ha sido fascinante y quizás me encantaría compartir la siguiente anécdota. Yo fui compañero de toda la escuela y de todo el colegio de Pedro Méndez. Pedro Méndez es el hijo de Huber Méndez. Pedro Méndez y éramos compañeros, pero también éramos rivales, porque siempre estábamos en esa puja y en esa lucha por ser los mejores. Y Pedro Méndez y su familia venían mucho sobre la línea del movimiento de izquierda. Entonces nosotros de chiquillos teníamos los pines de Misha, la bandera de la URSS, por ahí no sé si había habido un pin de Lenin en algún momento. Pero fue interesante porque la curiosidad de niños era ¿por qué ellos no reciben religión? Entonces se iban. Entonces tuvimos contacto con muchos elementos del punto de vista ideológico, haciendo preguntas, pero al punto que hablo de Pedro Méndez es para que nosotros reconozcamos que en la adversidad florecen las oportunidades. Pedro Méndez se hace matemático y Pedro Méndez fue decano de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Matemáticas. Y hoy tenemos a otro hijo de Atillo aquí conversando y también por esa educación sólida que recibimos de esos maestros, hoy entramos en contienda electoral contra el hijo del caudillo. No, Costa Rica es una maravilla, Marlon. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Sí, claro. Bueno, la vida le ha dado muchas oportunidades a usted. Y no solamente iniciando con un consultorio muy pequeño que luego se convierte casi que en una clínica inmensa. Esta entrevista no es una entrevista en la que yo quisiera solamente destacar ese personaje que usted ha tenido, que le ha ganado éxito, sino también quisiera destacarlo como cualquier otro ciudadano que si se esfuerza y da todo su compromiso para lograr cosas, se pueden hacer. Ahora, tiene que haber algo en el camino que detona que las cosas sucedan. Porque muchas personas que pueden estar viendo esta entrevista van a decir, no hombre, eso no es así, la vida no es fácil, no. ¿Verdad? Y usted conoce los datos estadísticos y ahora los veremos en una segunda etapa, en una entrevista donde vamos a hablar sobre sus ideas. Es que, ¿qué fue lo que detonó que en un momento todo fluyera? Tiene que haber algo. Siempre hubo una idea latente de logro. Había incluso en nuestra familia, había una disparidad económica importante. Cuando nosotros nos pasamos a Tillo, a mi madre le habían robado todo en la casa de Santo Domingo, de una casita que ella alquilaba con una hermana. Cuando nosotros pasamos a Tillo, ella lo que tenía era un calentador de arcilla, donde ahí se calentaba y nosotros estábamos... Que además gasta un montón de electricidad. Inicialmente estábamos en el suelo. Los primeros muebles que hubo en la casa fueron estos taburetes que venden en las rotondas, los has visto, de madera. Esos fueron los primeros.
Y muchas veces, a pesar de que había muy buenas calificaciones, llegaba el fin de año y íbamos a visitar a algunos primos a Nicoya y o sea, mientras uno estaba en una condición, o sea, totalmente condicionada, a un primo le regalaron una moto una vez. Yo todavía recuerdo estar rezando y pedirle a Dios una Honda XL 100S. En serio. Entonces, siempre hubo no solamente un deseo, estuve ahí tratando, pero no lo logré, además de yo cirujano y las manos son importantísimas. Entonces, siempre hubo el deseo de salir adelante. Y mi madre lo que me decía es, no importa de dónde usted venga, no importa en cuál escuela usted estudie, en cuál colegio o a qué universidad usted vaya, usted hace la diferencia, usted tiene que dar lo mejor de usted. Y cuando yo le dije que yo quería ser médico, me dice, serás médico, y su orgullo va a ser que usted sea médico de médicos. Cuando nosotros comenzamos a trabajar y yo comienzo a ver que mi consulta, yo tengo pacientes médicos, está la voz de mi madre, donde yo recuerdo esa expresión. Y es algo que para mí es fundamental. Yo hablo del sueño tico. Nosotros hemos escuchado en el inconsciente del colectivo y en esas leyendas de que existe el sueño americano. No, Marlon, el sueño tico existe. Lo que sucede es que con el paso del tiempo nos quitaron las escaleras de la oportunidad. Y ni siquiera creo que haya sido de mala fe. Creo que hemos estado distraídos. Y nosotros con lo que estamos viviendo es el momento para que de forma consciente volvamos a poner esas escaleras. Porque si hoy, en la oportunidad que me da a mí el país de participar de un proceso democrático y contar una historia y generar un conjunto de ideas para ponerlas bajo la lupa y el escrutinio de los costarricenses, nosotros vemos el producto de la educación y el esfuerzo, es momento que las buenas historias sean noticia y que estén allí para inspirar, pero además que seamos mentores, no solo a través de un acompañamiento, sino a través de contarnos cuentos, de contarnos historias. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que nos hace humanos. Y lo que hemos vivido en los años anteriores es de que por diferentes circunstancias se han encargado de dividirnos entre ricos, pobres, del centro, alejados, blancos, negros, creyentes, no creyentes, homos, heteros. No. Una vez que pasamos el bisturí por la piel, te puedo asegurar que todos sangramos igual. No existen diferencias. Y si algo me queda claro, por mi historia en Atillo, por mis logros académicos, por la mano que personas me dieron a mí para poder seguir adelante cuando incluso me iban a sacar de la universidad, como el doctor Federico Macaya, como Eugenio Calderón, como Kenneth Loaiziga Vega, es que existen personas allí buenas, que están haciendo cosas buenas por diferentes comunidades, por diferentes personas. Entonces es momento. Y aprovecho este espacio porque el foro que nosotros hicimos en el Colegio de Periodistas cuando vos estabas de presidente era comunicación en positivo como herramienta para el desarrollo. Es importante que a partir de este momento, después de una pandemia, nosotros nos demos cuenta de que tenemos que pensar ya en un invierno crudo, donde hubo una gran cantidad de situaciones adversas. Es hora de que comencemos a pensar en que vayamos juntos a disfrutar de una primavera, Marlon. Vea que ahora no hay la posibilidad de que se den plazas públicas, pero si usted tuviera esa oportunidad, está bien hecho ya. Voy a dar un salto. Usted no menciona a su papá en ningún momento. No sé si es algo de su vida íntima, lo respetaría mucho, pero veo que su mamá ha sido la protagonista. ¿Qué es lo que pasó ahí? Sí, es mi padrastro en primer lugar. A don Gerardo yo le guardo cariño y le tengo un respeto, pero principalmente le tengo un agradecimiento profundo. Porque me enseñó desde ciertas circunstancias muy particulares en el seno de la familia que era importante que yo saliera adelante y que lograra alcanzar aquello que él me criticaba siempre, y eran los sueños. Un día él me dijo, deja de estar soñando, eso no te lleva a ningún lado, poné los pies sobre la tierra, que la vida es demasiado dura. Y se lo agradezco porque esa era su realidad. Esa era su realidad. Cuando yo inauguro la clínica en la Católica, que es el servicio más grande de cirugía reconstructiva que ha visto este país, él llega y observa todo lo que nosotros habíamos diseñado y construido, y él le corre una lágrima por la mejilla. Y yo lo abrazo y me acerco al oído y le digo, papá, y sigo soñando. Y comparto con vos y con todos ustedes que hoy sigo soñando.
pero muy claro con lo que se tiene que hacer para que estos sueños, ya no los de Cristian Rivera, sino los de todos, se hagan realidad. Pues la vida tiene que ser así, la vida tiene que ser así. Lo que pasa es que a veces que nos espantan mucho y los sueños en ocasiones son difíciles de remunerar cuando las condiciones verdaderamente asfixian demasiado. Yo quiero aprovechar para aprovechar los minutos que quedan para hablar de un proyecto que hace mucho tiempo usted viene desarrollando y que ha sido también, digamos, parte importante de su vida, ¿verdad? Y que es un trabajo casi en la ruralidad, ¿verdad? Obedece mucho a la intervención social casi lo que está haciendo usted. Cuéntenos un poquito de qué se trata, cuánto tiempo tiene de hacerlo y de dónde saca la plata para hacer eso. Sí, cuando nos damos cuenta a través de procesos de investigación, pero principalmente de lo que nosotros tenemos como oportunidad, se comienza a trabajar en esa dirección. Voy a volverme un poco antes de Costa Rica Azul rápidamente. Yo me gradué de cirujano reconstructivo, comienzo un proceso de práctica y a mí me impresiona muchísimo el hecho que pacientes extranjeros vengan a recibir tratamiento a Costa Rica. El ICAE por medio también. Sí, correcto. Eso me impresiona positivamente por una sencilla razón. Recordemos que, y esto es como un denominador de la gran mayoría de nosotros, de pequeños teníamos que ir a hacer fila a la unidad sanitaria, o a la clínica. A mí me tocó hacer fila en la Solón Núñez. Entonces, ¿cómo tenía yo que ir de madrugada a la Solón Núñez a hacer fila? Y cuando yo soy cirujano reconstructivo, resulta que Costa Rica recibe pacientes internacionales. Entonces, pero se trabajó. Plata pagar, ¿verdad? Sí, de acuerdo. El punto es cómo llegamos a lo otro. Porque cuando veíamos esa posibilidad, y esto fue en el 2008-2009, trabajamos en algo que se llamó el Costa Rica Medical Holding, que era una agrupación de médicos y hoteles y transporte para poder hacer el impulso. Todo esto fue en el precrisis. Cuando llega la crisis inmobiliaria y todo lo que nosotros recordamos del 2008-2009, nos damos cuenta de que Costa Rica es un destino muy caro, incluso para servicios de salud. Y entonces comienzo a trabajar en un concepto más interesante, porque ya venía toda la onda, ya venía todo el movimiento del bienestar. Y resulta que la industria de servicios de salud a nivel de países extranjeros era como de 50 billones de dólares. O sea, y resulta que la industria del bienestar, del wellness y de todo esto, era una industria de el trillón de dólares. Entonces, un momento. Y Costa Rica no se encontraba allí, entonces comenzamos a trabajar. Cuando estaba lo de turismo médico, logramos la declaratoria, y yo estaba en ese entonces apoyando a María Luisa Ávila, entonces logramos la declaratoria de interés nacional del turismo médico. En el siguiente gobierno estuve apoyando lo que tenía que ver con pequeña y mediana empresa, estaba apoyando al Ministerio de Economía y logramos la declaratoria de interés público del turismo de salud y bienestar. Pero ve qué interesante, porque eso, cuando se le presenta al Instituto Costarricense de Turismo, lo que me dicen es, no, doctor, eso tiene que ser del sector privado, pero y teníamos un decreto. Entonces yo no entendí hasta ese momento de que hay una desarticulación en cuanto a la función de las diferentes instituciones, y no tiene que ver con autonomía, tiene que ver con visión país. Para ese entonces también se hace la publicación en una revista norteamericana de las zonas azules. Y en las zonas azules es donde se vive la mayor cantidad de años, hay la mayor concentración de centenarios, y en Costa Rica está la mayor, que es Nicoya. Entonces ahí surge la pregunta, ¿por qué no pensar que si tenemos en una zona azul donde puedes superar los 100 años de vida de forma activa y productiva, con calidad, ¿por qué no pensar en una Costa Rica azul? Y ahí sucede. Y entonces hay ciertos escenarios en los cuales se comienza a trabajar en deporte, se comienza a trabajar en cultura, se comienza a trabajar en la parte gastronómica, inicialmente como un website, inicialmente como una página de Facebook, comunicando dónde estamos nosotros y qué tenemos dentro de esa estructura. ¿Cómo pasa la intervención? Sí, hay varios puntos interesantes, y de hecho uno de esos a mí me marca la vida, que es un día que íbamos a ir a almorzar a Chubascos en Alajuela, allá en Poás, y había unos chiquillos con un mecatito, evitando que pasáramos. Levantaban el mecate y pedían plata. Entonces, me quedan 2 minutos. Yo me detengo y le digo que por qué están haciendo eso. Y él me dice que porque están pidiendo plata para comprar un uniforme deportivo. Entonces yo digo, eso es ilegal, guarde eso, aquí está mi tarjeta, yo le regalo el uniforme. Y mi vida cambia cuando yo veo que ellos me dedican el partido de fútbol y está toda la comunidad. Y observas
cómo viven intensamente esa actividad deportiva. Qué chido. En el deporte no solamente existe una válvula de descompresión social, sino que existe un modelo de reactivación de la economía de las comunidades. Pero además de eso, esos muchachos que están allí haciendo deporte, no solamente tenemos cerebros mucho más productivos desde el punto de vista académico, sino que los sacamos de las calles. Y eso es estratégico. Y eso es un punto de inflexión en mi vida. ¿Usted lo ha mantenido financiado siempre? Sí, ¿Solamente claro, usted? claro. Uh-huh. ¿No recibe apoyo de nadie, don Cristian? Hasta el momento, no. Qué complejo. ¿Perdón? Qué complejo eso. Sí, lo que pasa es que es antagónico con la forma tradicional bajo la cual... ¿Cuánto invierte? Nunca, no, creo que bastante, porque han habido momentos, y son de esas anécdotas, ¿verdad? En momentos donde me decía un administrador a quien yo le guardo mucho cariño, me dice: doctor, bájese de ese camión de Costa Rica Azul y véngase a operar porque vea todo lo que tenemos que pagar. Listo, ok, perfecto. Necesito que llame a los proveedores, pídale tal descuento, organice tal, mande tales correos a los pacientes. Nosotros tenemos aquí nuestro Pareto y entonces mándele el correo electrónico, hágale tal descuento, negocie esto, negocie lo otro y organicemos tal cosa. Y entonces me metí a la clínica, trabajamos 15, 22 días, salíamos adelante y nuevamente, por una sencilla razón, porque en todos los elementos que surgen en las comunidades, el abrazo de las personas y observar cómo ese acompañamiento hace que ellos crean, por un lado, y que logren crear, por otro lado, realidades, porque estás allí acompañándolos, porque nadie se espera que un cirujano reconstructivo esté apoyando procesos de turismo cultural en Talamanca. Sí. Y cuando observas eso, no solamente te haces amigo de la comunidad, sino que la magia sucede y observas cómo florece. Y eso no solamente es que inspira, es que eso genera un deseo de seguir ayudando. Es una máquina usted, don Cristian. Muchas gracias por regalarnos este ratito para que la gente lo pueda conocer y un poco, no solamente de dónde usted empezó a imaginar sus sueños, sino también desde dónde hoy hace cosas maravillosas con diferentes comunidades, con plata de su bolsillo. Esto es Perspectivas, Democracia Bicentenaria, un trabajo lindo que representa el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con el proyecto Ciudadano Voto CR. Estamos en diferentes plataformas, ahora no solamente en nuestras redes también, sino por supuesto en canales de televisión abierta, en medios regionales y por supuesto en televisión por cable. Así que buena nota si nos siguen. Hasta luego.